Considere el conjunto S que contiene x al cuadrado más 1 2x menos 2 y negativo x al cuadrado más x. El conjunto S abarca P2 si T de x es igual a 2x cuadrado menos 3x menos 5 está en P2, entonces T de x se puede escribir como una combinación lineal de los elementos de S, es decir, si dejamos que B y C sean reales. Los números T de x deben ser iguales a veces la cantidad x al cuadrado más 1 más B por la cantidad 2x menos 2 más C por la cantidad negativa x cuadrado más x. El siguiente paso sustituiremos 2x al cuadrado menos 3x menos 5 por T de x, y luego resolveremos por B y C. Vamos a configurar esto en la siguiente diapositiva. Tenemos una combinación lineal de los tres polinomios dados en P2. Es igual a T de x, que es 2x al cuadrado menos 3x menos 5. Y ahora limpiemos los paréntesis de la izquierda distribuyendo B y C. Distribuyendo A tenemos h cuadrada más 1. Distribuyendo B tenemos más 2bx menos 2b. Distribuyendo C tenemos menos cx al cuadrado más cx. Para el siguiente paso agruparemos los términos que tienen un factor de x al cuadrado, que sería un h al cuadrado menos cx al cuadrado. Plus y ahora agruparemos los términos que tienen un factor de x en ellos, que serían 2bx más cx. Además agruparemos los términos que no tienen ningún factor de x, que sería un menos 2b. Y esto sigue siendo igual a 2x al cuadrado menos 3x menos 5. Y ahora vamos a factorizar x al cuadrado del primer grupo, y vamos a factorizar x al lado derecho, lo que nos da la cantidad a menos c por x al cuadrado, más. Vamos a factorizar x del segundo grupo y factorizar x a la derecha, lo que nos da la cantidad 2b más c por x, y dejaremos la última agrupación en su forma actual. Ahora equipararemos los coeficientes y tenemos la cantidad a menos c por x al cuadrado a la izquierda, y tenemos 2x al cuadrado a la derecha. Sabemos que un menos c debe ser igual a 2. Y si tenemos la cantidad 2b más c por x a la izquierda, y tenemos menos 3x a la derecha, sabemos que 2b más c deben ser iguales a menos 3. Y, finalmente, si tenemos un menos 2b a la izquierda, y menos 5 a la derecha, a menos 2b debe ser igual a la constante negativa 5. Vamos a sigue adelante y escribe estas ecuaciones de nuevo. Sabemos que un menos c debe ser igual al coeficiente de x al cuadrado, que es 2. Sabemos que 2b más c deben ser iguales el coeficiente de x, que es negativo 3, y también sabemos que a menos 2b debe ser igual a la constante negativa de 5. Y ahora si resolvemos este sistema, podemos determinar los valores de a, b y c que hacen que 2x al cuadrado menos 3x menos 5 sean una combinación lineal de x al cuadrado más 1 2x menos 2, y negativo x al cuadrado más x. Así que sigamos adelante, y escribamos la matriz aumentada porque tenemos 3 ecuaciones y 3 incógnitas. Tendrá una matriz aumentada de 3 por 4 donde la primera columna será los coeficientes de 1, la segunda columna serán los coeficientes de la tercera columna serán los coeficientes de c y la cuarta columna serán las constantes, por lo que, a partir de la primera ecuación, la primera fila será un 0 negativo 2. De la segunda ecuación, la segunda fila es 0. 2 1 menos 3. Y de la tercera ecuación, la tercera fila es una negativa 2, 0, negativo 5. El siguiente paso es escribir la matriz aumentada en forma de escalón de fila reducida. Para resolver b y c ya lo he hecho para ahorrar algo de tiempo. En forma de escalón de fila reducida, la primera fila es un 0 0 menos 3. La segunda fila es 0 1 0 1. Y la tercera fila es 0 0 1 menos 5. La primera fila indica que a es igual a menos 3, la segunda fila indica que b es igual a 1 y la tercera fila indica que c es igual a menos 5, así que esto es lo que pide la pregunta. Pero sigamos adelante y escribamos t de x o 2x al cuadrado menos 3x menos 5 como una combinación lineal de x al cuadrado más 1 2x menos 2, y menos x al cuadrado más x.
Si A es negativo 3, sabemos negativo 3 veces la cantidad x al cuadrado más 1 más, ya que b es 1, tenemos una vez la cantidad 2x menos 2 y luego más c, ya que c es negativo 5 tenemos menos 5 veces la cantidad negativa x al cuadrado más x y esto debe ser igual 2x al cuadrado menos 3x menos 5. Sigamos adelante, y verifiquemos esto simplificando el lado izquierdo. Distribuyendo tenemos negativo 3x al cuadrado menos 3 más 2x menos 2. Más 5x cuadrados. Menos 5x. Es igual a 2x cuadrados. Menos 3x menos 5. Simplificando a la izquierda combinamos términos similares tenemos dos términos x cuadrados. Y tenemos dos términos x. Así como dos constantes. Simplificando tenemos 2x cuadradas. Menos 3x. Menos 5, que es igual a t de x, que es nuevamente 2x al cuadrado menos 3x menos 5. Así que esto verifica que hemos encontrado correctamente los valores de a, b y c. Donde t de x o 2x al cuadrado menos 3x menos 5 es una combinación lineal. De x al cuadrado más 1 2x menos 2 y menos x al cuadrado más x. Espero que esto te haya resultado útil.